Chicos, chicas, buenos días. Primera etapa del Tour de Francia, o sea que vamos a por ello. Espero que no os estéis perdiendo ninguno de los vídeos. He creado una lista en la que se verán desde el día 1 hasta el día 26 que estaremos aquí en el Tour de Francia, o sea que no te lo pierdas. Para ello, suscríbete al canal, activa la campanita y dale cañita al like. Son las 8:30 de la mañana y unos 30 minutitos más o menos saldremos hacia Florencia, hacia Firenze, como me dice Max que diga. Y allí tendrá lugar la salida de la primera etapa de este Tour de Francia 2024. Y estoy aquí de forma completamente natural escuchando el ruido que hace esta cascada artificial. Y es que es muy importante encontrar estos momentos de relajación previos a la carrera. El Tour es una carrera completamente diferente al resto de carreras que hacemos durante el año. Bueno, estás ahí detrás, ya lo sabes, que es la carrera más importante y más grande del mundo, para los corredores, para los equipos, para los patrocinadores, para absolutamente todo el mundo. Y hoy en concreto esta primera etapa va a ser un etapón desde el principio. Hay muchísima humedad, se prevén unos 35-36 grados más o menos de media. Todo el mundo va a querer hacerlo bien, destacar, diferenciarse y si puede ser vestirse de amarillo. Así que nada chicos, acompañarme y vámonos con el staff. Así barrí, así, barrí, así. No tenemos a Tato, pero tenemos a otro buen asturiano de Candás, el señor Torrontegui. ¿Quieres mandar recuerdos a la familia, a los hijos, a nadie? Saluda a todo el mundo. A Ibai no le vi en todo el año porque lleva unos meses entrenándose para el Tour de Francia. Buah, qué bíceps, estuvo entrenando este. Unos chupitos de Danacol, y a echar el día. Algo que tienen muy medido y muy controlado en el Tour es la seguridad, como os decía, no solo para acceder a los sitios, sino como veis aquí tenemos a los carabinieri que vendrán con nosotros. Escoltan a los equipos, al menos en esta parte de Italia. En Francia evidentemente cambiaremos de policía, pero desde ASO y desde el Tour en concreto pues controlan mucho la seguridad de los equipos, las burbujas y los staffs, para que sepáis, eso es una curiosidad que os cuento aquí. No aporta gran cosa, pero bueno, me parece curioso. ¡Buenos días! Que están para la bici, no para hacer maleta. Ahí está el Duki, que parece que va de excursión. Estamos ya llegando al parking de autobuses de la salida, voy con Scam y con Dani, que lo llevamos aquí atrás. Y antes os comentaba que teníamos a la policía normal, por así decirlo, y que también llevábamos policía secreta. Aquí llevan todo el viaje con nosotros. A tope. Vamos, Pablo. Venga, jefe. ¿Ganamos etapa o qué? Hoy. ¿Empezamos así el día o qué? Hoy se gana etapa. Venga, vamos a por Alex ello. ¿Gana hoy o qué? O ayer, ¿quién sabe? Oyer. No hay que descartar nada. ¿Cómo dice usted? 181. 181. ¡Grande! Da like. ¡Grande! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Disfrutar, chicos! Acabamos de entrar en el parque de autobuses, chicos. A ver cómo de lejos del control de firmas nos toca aparcar hoy. Lo veremos muy pronto. Tocará caminar. Así vamos conociendo Italia y Francia estos días, ¿vale? Buah, el Tour saliendo de tu casa, entre comillas. Entre comillas, de tu país. Casa de Max. Casa de Max y Andri. Sí, con el Bueyes, en aquella época, sí. 3 años estuve con Profusa. Con Julio, ¿eh? Con Julio, sí. Julio aún sigue ahí al pie de cañón. Ya, sí. ¿Qué tal, jefe? Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí Sabes que estuve en la Rubé hace 1 año y medio, ¿no? No lo sabía. Igual lo sabía y no me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿estuvimos ahí juntos o qué? No, nos vimos. ¿Nos Que vimos? eran de la peña de Javi Fuego. Yo creo que de Emilio. Pero bueno, mirar, chicos, lo que me acabo de encontrar. ¿Qué día hoy, dijiste? 181 de 366. Un chico que hace los deberes, me gusta, me gusta. Como os comentaba a la mañana, el Tour es una de las carreras más grandes y la que más llama la atención del público en general. Como veis, este es el parking de autobuses y está completamente lleno. Han acreditado y dan invitaciones tanto al público en general como a los patrocinadores del evento. Como veis, algunos de ellos tienen acceso a parking de bus y también a la zona VIP. Depende un poco del tipo de pase o de acreditación que tengas. Primer día y está hasta arriba todo esto. 10:52, firmamos a las 11:05. Vamos a ir caminando porque no sé cómo de lejos está, pero me huelo que me toca buen paseo. Ahí está el bicho, ¿eh? Vamos ahí a tope. He de decir que hay bastante gente. Tienen que pasar por aquí los chicos en bici para ir al control de firmas, pero hay momentos en los que está todo completamente bloqueado. Milagros, tu hijo está trabajando, ¿eh? Hola, Milagros, mamá, aquí estoy trabajando. Un día más y los que quedan. Chao. Chao. Es una auténtica gincana esto, ¿eh? Bueno, al menos hay buen ambiente, Es demasiada gente, o sea, es que no podemos ni caminar. ¿Qué regalan aquí? Su primer Tour de Francia, su primer Tour de Francia, un fenómeno. Solo hay uno. A disfrutar, Raúl. Que se ve bien, ahora te veo. Mucha gente, ¿no, Raúl? Buah, qué locura. Demasiado igual. No se puede ni andar. Lo dice el señor Raúl García Pierna, no lo digo yo, ¿eh? Te cojo rueda, como en el carril. No se puede ni andar, imagínate para grabar. Joder, imagínate. Mira dónde te caes. Ahora sí. Madre mía. Duro, ¿eh?
Mucha gente. En algún momento tienen que aparecer los chicos por aquí, o sea que les voy a esperar. Aquí ya está todo como mucho más vallado, mucho más tranquilo, pero un auténtico caos ahí, como habéis visto, ¿eh? Señor Herrada, buenos días. Como siempre, en control de firmas hace muchísimo calor y hay muchísima gente. La humedad que hay ahora mismo, bueno, mirad cómo estoy sudando, no hice nada, o sea, caminar, de locos. ¡Dale, Javi! Perdón. Después de un desfile increíble, ¿qué podemos esperar de usted? Hoy, primer tour, primera etapa. Compromiso vais a esperar y seguro que así será. Muchas ganas, muy ilusionado por estar aquí y no sé, al final mucho calor, primer día de calor para todo el mundo, hay que haber sorpresas seguro. O sea, directamente no se puede ni volver al bus, hay muchísima gente, o sea, intratable. Le dijimos a Escámez que venga a recogernos con el coche. ¡Paco! ¡Vamos! ¡Que se dé bien! ¡Vamos! ¡Cañita al like, ¡Grande! ¡Chao! ¿Todo bien? Seguidor tuyo, sí, todo bien. Muchas gracias, amigo. A disfrutar del tour hoy, ¿no? Que se dé bien. Algo curioso que pasa en el tour. Normalmente veis que cuando voy a avituallamiento con Escámez cogemos una ruta alternativa y no vamos por el recorrido para ahorrar tiempo. Aquí en el tour eso no se puede. Hay que ir desde el principio en carrera. Salimos desde el parking de buses directamente por el mismo recorrido que van a hacer los chicos. Y además de ello hay alguna curiosidad más que nos va a contar Escámez ahora en el coche. Hostia, Cristian, ahora sí, ¿eh? Vas como un marqués. Bueno, ahora le veremos en el avituallamiento. Ahí va el tío. ¡Madre mía! ¿Qué te pareció lo de gente que hay? Está en la marinera. Cañita light. Chicos, nos vamos al avituallamiento ya. Vamos a pasar directamente por la línea de salida ahora mismo. Como veis, toda esta gente que está por aquí son invitados VIP, en este caso de Continental, que se subirán a algún coche de seguimiento. Parece que van haciendo un free tour, mirad. ¿Será free o pay tour? Más bien pay, ¿no? Línea de salida, jefe. Mítico coche rojo del tour, ¿eh? Mira, una de estas necesitaba yo para ir al control de firmas, pero de Canyon. Algo así. Mándame una al día de descanso, porfa. Es brutal porque las calles están llenas de gente. Brutal, ¿eh? O sea, no hay casi espacio. Mucha gente. ¿Tú cuántos tours llevas? Este es mi 14avo. Madre mía. Mirad qué bonito, ¿eh? Mirad qué bonito. Aquí que está todo mucho más ancho, me dice Escámez que es donde van a hacer una parada dentro de la neutralizada. Que se vea todo esto bien. ¡Ya España! Chicos, son las 12:13, llevamos un buen rato en el coche. 17 kilometrazos de neutralizada, ¿eh? Pocas veces habrás vivido esto, ¿no? Más 203 de etapa los chavales. Madre mía. 35 grados marca el coche, que serán 40 encima de la bici. Y la humedad, todo. Pero mirad, chicos, aquí está la salida ya, kilómetro cero. Y como os he enseñado otras veces, esta es la furgo que vende merchandising durante el recorrido, mirad. ¡Buen maillot, eh! Hostia, mira el bala. Mira el bala ahí. ¡Vamos! Ahora sí, chicos, desde aquí comienza la etapa 1 del Giro de Italia 2024. Vamos al avituallamiento, vamos a por ello. Estos son pues las motos enlace que van cortando el tráfico, los cruces, que no se metan coches y demás. ¿Visteis el que estaba pegado a la izquierda que hacía así? Eso era para que le deis cañita al like al vídeo, que es súper importante. Corto del John. ¡Hola! Pues no tan bien como tú, madre mía. Estoy dando la bocata ahora. Aprovecha. Otra curiosidad que os cuento. Al final aquí son carreteras que no conocemos o que es la primera vez que pasamos muchas veces, otras veces no. En el Tour una de las normas que tienen es que no puedes volver hacia atrás o dar marcha atrás. Es decir, si te pasas en la zona en la que querías parar, no puedes volver para atrás. Solo puedes parar el coche, aparcarlo bien, fuera de lo que es la carretera, obviamente, y bajar caminando, pero nunca dar marcha atrás o cambiar de sentido. Continuamente están pasando coches de organización, coches de equipo, coches de avituallamiento. Chicos, está haciendo un calor que flipáis. Solución, Hidracero, Peña Clara, lo combinamos. Estos sobres monodosis ya os he dicho más de una vez que es mejor si los mezcláis con 75 centilitros. Las botellas son de medio litro, no es lo más recomendable, pero bueno, toca refrescarse de una forma diferente. Esto es una maravilla, ¿eh? Rico. Nos toca repartir hielo. Hielo y de todo. Hielo y las bolsas al amigo y a mí. Con hielo, incluido. Fresquito, bien fresquito. Fresquito. Hace un calor, chicos.
Para ir para tomar por me voy, ¿no? Vamos a animar a John ahora de la que pasa en la fuga, ¿vale? Venga, John, cogido amarillo. Joder, sería una gran noticia. Si no puede ser uno nuestro, que sea yo. Hombre, por supuesto, ya que no tenemos uno de nosotros ahí representando la fuga, pues si tiene que llegar la fuga, que gane yo. Vamos con John nosotros. Si os fijáis, todos los equipos con nevera, hielo. Seguro que habéis visto las imágenes de Cavendish todo jodido ya al principio de la etapa. Es que flipáis cómo está siendo. Vamos a esperar a que pase la fuga porque hay como unos 4 minutos y medio más o menos. Cavendish tiene los hielos preparados dentro de la nevera, entonces vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Me tengo que ir ahí a tomar por como me dijo, ahí al fondo. Entonces vamos a esperar un poco, que aguanten los hielos. ¡Bayón a tope ahí! Bueno, pues vamos a pasar un poco por aquí. La verdad que venían rápido, ¿eh? No sé si llega a apreciar del todo lo rápido que van, pero iban rápido. Bueno, pues vamos a ir poniéndonos por aquí. Estoy grabando con la Insta360 Go 3S. Os voy a pegar en el pecho y así lo veis. ¿Qué pasa, Charlie? Qué susto me dio. Y así lo veis en primera persona, ¿vale? A ver si consigo dar alguna, porque van muy rápido. Y no soy yo el mayor experto ni mucho menos. Que por cierto, ¿veis esto de aquí? Te podría pegar ahí y podrías ver otro plano diferente, pero prefiero que estés en el pecho y lo veas todo. He decidido que vamos a movernos un poco. Ahí en plena curva no me molaba del todo. Tenemos a Cristian ahí atrás, no sé si lo veréis bien, pero ahí está Cristian. Y Cristian tiene mucha clase, sabe de esto. No sé ni cómo, pero he dado las 3. Chicos, estamos ya en Rimini, último kilómetro en línea de meta. A 250 de meta nos desvían ya para el parking de autobuses. Este señor de aquí, mira. Ahí, tiras, Came, venga, que me estés contento. Es nuestro amigo argentino. ¡Vamos ahí! ¡Es verdad! Chicos, mirad, en esta que es la que estamos, que llevamos atascados un buen rato, ahí está la meta, en paralelo a la playa. Nos han desviado y es un auténtico caos todo. Por no decir que es una mierda, básicamente. ¿Habéis visto la mañana en la salida? Cómo estaba todo aquello que no podían ni caminar. De hecho, un corredor de Quick Step se ha roto 3 dientes, no sé si lo habéis visto por ahí. Esta meta está siendo, bueno, para llegar al autobús vamos a echar aquí la vida. A ver lo que tenemos que caminar luego, ¿eh? Pero tráfico abierto, o sea, es que... Bueno, pues nada, vamos a esperar a que vaya la gente a la playa para poder ir a meta. Y sin problema, la pena es que se está nublando, ¿eh? Se está nublando, pero bueno, llegamos en mal momento. No olvidaros, aunque se nuble, protección. Sí, no, y si puede ser ISDIN mejor, ¿eh? Hombre, la mejor del mercado. Esto es el parking de autobuses, en el que luego vendrán también los corredores con las bicis, después de la etapa dura como la de hoy, y así está. Cuesta pasar hasta en coche a veces. Está peor que en la salida, en realidad, pero bueno, va a ser un caos. Cuando vengan por aquí, pues Pogačar, Vingegaard, Enric, todos estos, pues os podréis imaginar, ¿no? Hacia quién van a ir. ¿Dónde tocan los huevos? Para pasar a cualquier lado aunque tengas acreditación. No, parece una absurdez que tengan protegida tanta la vía, cierra la carretera, no se puede cruzar en ningún momento, tienes que irte 20 minutos antes de que se inicie el corte, no puedes entrar para poder dar agua o avituallar a un corredor en 2 puntos diferentes, o sea, son excesivamente estrictos y llegas aquí, acaba la carrera, cruza la línea de meta, 10 metros de vallas y está todo abierto a quien sea. Otro ejemplo. Por desgracia, tenemos una sociedad en la que convivimos con demasiados... ¿Cómo decirlo la palabra? Iluminaos. Que te pueden preparar una... Buena. Pues eso, chicos, acabamos de quedarnos a gusto, ¿eh? La meta es aquello que se ve ahí al fondo. Ya sabéis que no puedo ir con esta cámara, o sea que cambiamos al móvil. Madre mía, está esto intratable. Horrible. Estamos llegando a meta. El bus lo tenemos literalmente el último, así que ha tocado caminar un poco. Aquí tengo a los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Me comentaban ahora los periodistas que no les dejan a ellos acceder tampoco a la línea de meta y me dicen, ¿dónde entrevistamos a Enric? ¿Cómo hacemos? Quiero creer que va a ser solo así en la parte de Italia o es hoy porque es el primer día, pero ostras. Ahí tengo que entrar. Subida, luego otro giro y... Enhorabuena por tu victoria en los campeonatos. Hoy era el día que estrenabas tu maillot de campeón. Mirar cómo va Vingegaard con Van Aert y la gente corriendo detrás, ¿eh?
Chicos, ya estamos en el hotel de hoy. De hecho, mirad qué barco más guay. Bueno, pues que sepas que forma parte de un restaurante que tienen aquí dentro. La verdad que tiene que estar chulo esto. Tienen hasta un castillo que es como museo. Bueno, vamos a ir cerrando el vídeo por aquí. Primera etapa, en lo deportivo ha salido bastante bien para los chicos. Han entrado en el grupo de adelante tanto Alex como Enric como Javi Romo. O sea que genial. El calor y la humedad, como os llevo diciendo todo el día, ha sido de locos. Mirad el castillo este que os decía, que es museo. Me recuerda a la peli esta de Museo de Cera, creo que era como de miedo. Me recuerda un poco, pero bueno, espero que no acabe igual. Y mirar el restaurante con el barco. El caso, que me lío. Primer día superado, mañana será una etapa muy interesante para Alex, a ver qué tal será. Pero eso sí, empezamos el tour bastante mejor que el año pasado. Algo es algo, vamos a ir día a día, poco a poco, y a ver si nos podemos llevar alguna alegría todos estos días. Cuarto vídeo finiquitado por aquí. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita y dale cañita al like, que mañana habrá más.